No, pero... Sí, sí, perfectamente. Es demasiado profundo. Oh, pero usted está, o sea, más claro, no. Bueno, estamos grabando. Vamos a meter a los chicos. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo están? tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, bien, gracias. Vamos a dar un par de minutos para que los y las demás se conecten y les paso al profesor. Bueno, les recuerdo de activar las cámaras, si fuera posible. Gracias, Ken. Hola, Natalia. Hola. Oscar, ¿qué tal? Hola, bienestar. Bien, bien, gracias. Bueno, y también si se desconectan por A o por B, me avisan por favor por el WhatsApp para no estar interrumpiendo a don Luis. Vamos a dar un minutito más. Bueno, creo que ya podremos iniciar. Les paso a don Luis, entonces nos vemos ahora al final de la clase. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me oyen bien? Buenas tardes. A pesar, se la oye muy bien. Sí, se escucha. Ah, bueno. Vean, hoy hay tres autores que nos interesan mucho y como tenemos que ir pues, dosificando, digámoslo así, el tiempo que tenemos, hay que hacer resúmenes. Yo aquí tengo un resumen, pero dentro de ese resumen tengo que proponerles otro resumen más abreviado de algunos autores porque tenemos que pasar a autores y a conceptos de otros ciclos históricos. Por ahora eh, estamos todavía en el gran periodo de idealismo de lo que vamos a estar llamando en el curso macrociclo contemporáneo, porque el recorrido que pretendemos hacer, seleccionando temas y autores, es la edad contemporánea que la edad contemporánea, que tal vez les he comentado que, bueno, que desde el colegio uno sabe que en cualquier manual de historia universal ve uno el índice y la edad, la llamada edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa. A propósito de esto, a mí siempre me interesa poner énfasis y soy muy reiterativo en el tema del anacronismo de los estratos culturales del espíritu, como yo lo he denominado,
que consiste en que hay una contradicción que es aparente porque en realidad es una contradicción natural en la evolución ondicular de la historia, que la Revolución Francesa, que es un hecho típico de un tercer ciclo, un tercer periodo de evolución histórica, en que todos esos periodos, yo lo he demostrado en un tratado que publiqué hace pocos años, pero claro, es un tratado enorme porque lo apliqué a las principales civilizaciones y para mí se cumple perfectamente esto, de que los terceros periodos o ciclos son siempre de un realismo extremo y se caracterizan por revoluciones, matanzas, masificación del ser humano y también por movimientos imperialistas. Eso es típico en el último tercio del siglo XVIII, en donde ocurre ese acontecimiento llamado Revolución Francesa, que yo sé que ustedes lo estudian en el colegio, tal vez no tan enfáticamente como en mi época, pero sí me he dado cuenta de que ustedes, es un tema que fácilmente ustedes lo pueden preparar. Yo lo sé porque en curso presencial siempre pido una mini conferencia, una exposición de 10 minutos a cada uno de ustedes a lo largo del curso. Ahora virtualmente no. Y siempre hay alguna persona, a veces lo reparten entre dos, el tema de la Revolución Francesa y lo preparan de manera excelente. Como es un tema tan grande, pues yo los oriento en cuanto a que tienen que escoger una perspectiva porque hay varias posibilidades de hacer una síntesis sobre la Revolución Francesa, los hechos, la evolución cronológica, o sea, las etapas, los autores de las ideologías que influyeron, que son bastante conocidos, Rousseau, Montesquieu, los historiadores Turgot, Condorcet, y Voltaire, y, y también las causas inmediatas y las causas lejanas, o sea, hay que situarse en una, porque es para una exposición muy corta. Pero lo que quiero decirles y no desviarme demasiado es que al mismo tiempo que está finalizando un proceso orgánico de evolución histórica, en su tercera fase, que va a cerrar el macrociclo, la Revolución Francesa pertenece a un macrociclo anterior al que nosotros estamos tratando, estamos empezando a recorrerlo, y que es el macrociclo moderno que empieza a principios del siglo XVII, cuando se supone que ya las características espirituales no son las del Renacimiento. Y ese macrociclo moderno que empieza a principios del siglo XVII o que se perfila espiritualmente en esos años, se extiende también recorriendo 3 periodos y el tercero es el que desemboca en la Revolución Francesa, la revolución llamada también burguesa. Y al mismo tiempo que están actuando protagonistas históricos, nada menos que, bueno, los grandes revolucionarios Danton, Marat, Robespierre, Fouché, José Fouché, que son los más importantes y muchos otros secundarios, y sobre todo el más grande de todos, que es Napoleón. Al mismo tiempo, de la misma edad aproximadamente, hay personajes como Beethoven, que hoy lo vamos a tratar de resumir y vamos a ver si tenemos tiempo de dedicarle un poquito más de otra lección, porque es un tema muy importante. Beethoven es el máximo representante del romanticismo en música y quisiera que les quedara bien perfilado, porque si no, no aprovechamos lo que estamos trabajando. Y resulta que Hegel, que también me interesa por lo menos referirme a la dialéctica hegeliana en la estética, la filosofía estética y filosofía del arte, que
la más importante de la historia es la que nos dejó Hegel. Hegel dejó, bueno, una extraordinaria obra en todos los campos, pero hay campos de una influencia extraordinaria, como por ejemplo la filosofía de la historia de Hegel también. Y entonces algún resumencito quiero darles de Hegel, de su pensamiento, de cómo entendía la evolución del arte. Y ya veremos que a mí siempre me ha extrañado porque algunas de las ideas que yo luego ensamblé con las mías en mi teoría morfológica de la historia las tomé de Hegel, pero me ha llamado la atención de que Hegel tenía todos los elementos ontológicos para una teoría cíclica y sin embargo la filosofía de la historia de Hegel no es cíclica, sino que la divide, o sea, cae en la división, no exactamente la división clásica, ¿verdad?, que es la que ustedes conocen, prehistoria, historia antigua, que llega hasta el siglo V. A partir del siglo V de nuestra era se inicia la Edad Media. La Edad Media se divide en dos periodos de aproximadamente 500 años cada uno, hasta desde el siglo V, principios del siglo V, hasta el siglo XI, es lo que se llama Alta Edad Media. Y a partir del siglo XI hasta el Renacimiento es la Baja Edad Media. Y el Renacimiento, periodo muy diferente a todos los demás, que se extiende hasta principios del siglo XVII, cuando se ha llamado siempre Edad Moderna. Y la Edad Contemporánea, que es la que nosotros vamos a recorrer morfológicamente, y por eso le llamamos macrociclo contemporáneo, empieza al mismo tiempo que termina el tercer periodo del macrociclo moderno. Este recorrido tiene, como les he dicho, tres periodos. Estamos en el romanticismo. Este romanticismo se extiende hasta mediados del siglo XIX. Y a partir de ahí se extiende hasta principios del siglo XX el segundo ciclo, que es de un clasicismo. Ya estudiaremos esto, de qué se entiende por clasicismo, porque es una palabra que ustedes conocen con varios significados. Es un realismo moderado, entre otras cosas, pero ya lo veremos. Y con sus autores representativos y algunos conceptos esenciales que caracterizan lo que entendemos por clasicismo, por realismo moderado. Y después de un periodo de realismo moderado, se cierra la curvatura con un realismo extremo que yo le llamo ultrarrealismo, primera mitad del siglo XX. Entonces, que se ubiquen, no tengan ninguna duda, pero ahora paro un momento para ver si alguien tiene alguna duda o que brevemente nos lo explique para ver si queda bien esto. Por ejemplo, esto del anacronismo de los estratos culturales del espíritu, y es que es la existencia simultánea de personajes contradictorios. Napoleón es un hombre de acción, típico representante histórico de un periodo de realismo extremo, y al mismo tiempo, con la misma edad, es el colmo, ¿no?, Beethoven, un idealista absoluto en música, y Hegel, la máxima expresión del idealismo filosófico dentro del idealismo alemán y uno de los más grandes de la historia. O sea, después del idealismo de Platón, el idealismo más importante de la historia es el de Hegel. Entonces, para un momento para ver si le puedo pedir a Kevin Arias, que le veo una frente muy amplia, alguna opinión interesante le puedo sacar, a no ser que esa gorra le tenga medio ofuscado el pensamiento. ¿Qué pensás, por ejemplo, de esto que estoy diciendo del anacronismo? O sea, anacronismo es literalmente, por las raíces griegas, negación del tiempo vigente. O sea, desajuste en dos tiempos, que al mismo tiempo estén personajes de la misma edad y que son contradictorios,
Pues es como para que alguien piense, no, esta teoría no sirve. No es, de Beethoven, un idealista absoluto, y ahí el Napoleón, que es un materialista, un conquistador, un emperador, y los revolucionarios que trastrocaron todo el ambiente social, político y moral en Francia. ¿Cómo se puede entender eso? Es que lo que yo he entendido, las diferentes etapas de ese macrociclo pueden coexistir, nada más que en cierto momento se va tomando, como una va tomando mayor fuerza, y así van a ser sus representantes. Entonces, como estamos hablando de algo cíclico, y como usted lo mencionaba muchas veces, como las olas, cuando una va terminando, la otra viene siguiendo atrás, y Ajá. ya porque ambos coexisten en el mismo momento temporal, por ejemplo. Sí, muy bien, de esa manera, y me alegra que emplees esta imagen porque yo la utilizo. Creo que es muy gráfica de los oleajes, porque efectivamente todas las olas están conectadas entre sí por la fuerza hidráulica, pero como cada una tiene su ondicularidad, cuando una ya va en decadencia, la otra que viene detrás empieza a subir y llega también a recorrer la misma curvatura. Y, y en la historia ocurre esto con los periodos espirituales en la evolución. O sea, para mí no cabe duda, yo no puedo dudar, porque durante muchos años he investigado la historia universal y, y también por antropología y por las ciencias médicas y por todas las ramas del saber humanístico, yo sé que la naturaleza humana es discontinua y ustedes mismos lo pueden comprobar. Uno no está siempre en el mismo estado de ánimo, sino que, bueno, normalmente pues no nos damos cuenta porque no hay cambios bruscos de estado de ánimo, porque más bien eso se estudia en psiquiatría. Y alguna vez por nerviosismos o por cosas que han ocurrido, las personas alteran su estado de ánimo, pero normalmente los cambios son muy menudos y no somos conscientes de ellos. Pero si los analizáramos, además, si pasamos de una época a otra, ustedes ya han pasado, están en plena juventud, pero han pasado ya por 3 etapas bien definidas. Siempre se conserva lo anterior, porque Hegel decía que solo se supera lo que se conserva y uno estaría siempre partiendo de cero si no conservara todo lo que ha ido desarrollando, asimilando, conociendo a lo largo de su vida desde que nace. Y entonces, el sistema nervioso nuestro es discontinuo totalmente y el electroencefalograma demuestra todas las curvaturas en lo normal y en lo patológico, que la naturaleza humana es fundamentalmente discontinua y tiene sistemas de relay, de relevo, ¿verdad? Eh, y no es solo la vigilia y el sueño, es que también en la vigilia y en el sueño existen etapas. O sea, constantemente estamos en alguna etapa y estamos como los oleajes, ondicularmente avanzando. Y entonces yo les pregunto a ustedes, o al mismo Kevin, ¿cómo la historia, que es creación de los seres humanos, no va a tener las mismas características de la naturaleza, del sujeto creador de ella, que es el ser humano? Y es una proyección en la vida real, en el escenario, en esa planicie enorme de los hechos históricos, está proyectado el ser humano. Y por eso, en los periodos de idealismo, como el de Hegel, Beethoven, ya hemos mencionado a Goethe. Yo creo que la asistenta les mandó a ustedes una referencia de las 2 obras que tomamos en cuenta de Goethe, ¿verdad? Que se escribe Goethe, TH. Es el Werther, que es una novelilla romántica muy linda, muy bien escrita, porque es de Goethe, y la obra principal del El Fausto. Y en cuanto a Beethoven, que es lo que quisiera resumirles hoy hasta donde haya tiempo, lo primero que quiero decirle que anoten ahí, como puedan, es
que lo más inmortal y más representativo de Beethoven, que cultivó todos los géneros musicales, es la sinfonía, y que tiene 9 sinfonías. Me interesa mucho que anoten o que recuerden que hay diferentes etapas en la evolución del genio de Beethoven a través de esas 9 sinfonías. Todas son idealistas, pero las 2 primeras son muy mozartianas. Mozart pertenece a un periodo de clasicismo que ya va llegando al realismo extremo. En, en Mozart no hay un realismo extremo, pero después de Mozart, aunque sin el genio de él, hubo otros. Esto me interesa mucho que lo vean claro, porque ustedes podrían decir, bueno, no se cumple porque partimos de Mozart, que es clásico, y luego aparece el romanticismo. Entonces, ¿cómo era la cosa? El romanticismo es un primer periodo cuando ya el anterior llegó a la tercera etapa. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, y después de Mozart, que fue clásico, o sea, realista moderado, ¿qué es lo que viene para que después de ese extremo de realismo aparezca la reacción de ese oleaje de que hablaba hace un momento Kevin, ese oleaje nuevo de un macrociclo que le estamos llamando contemporáneo? A esto lo que yo mismo me contesté a mí mismo, porque yo mismo me planteé ese problema, creo que eh, después del clasicismo de Mozart, que es un realismo moderado, muy sometido a normas, a estructuración y con una visión bastante objetiva de la realidad exterior, de los sentimientos humanos, de la realidad social, porque la música de Mozart incluye muchas partituras o áreas bailables para complacer a las relaciones sociales de la nobleza y de la realeza, todo bastante sometido a normas, que es lo clásico. Pero después de Mozart se llega a un predominio de la música italiana, que ahí está el realismo extremo, con las óperas, operetas, melodramas, sobre todo eh, comedias representadas en teatro con una música adecuada a eso, comedias de enredos entre personas, o sea, una música de divertimento que contrasta definitivamente con la música profunda, grave, de solemne, de gran creatividad, en que el autor, Beethoven, se sumerge en el alma humana para exhumar, para hacer brotar a la superficie las más tremendas anfractuosidades, podríamos decir, o recovecos del alma humana, y siempre buscando, cosa curiosa, una contraposición entre el optimismo y el pesimismo, la alegría y la tristeza. En Beethoven predomina el drama, como en todo gran autor idealista, predomina la tendencia a la tragedia. Pero en Beethoven se da también una dialéctica, por eso vean ustedes que mi interpretación de la música de Beethoven, que es el equivalente de Hegel en música, hay una dialéctica. Lo que significa dialéctica es fundamentalmente la relación dinámica entre dos lógicas, dos pensamientos, dos espíritus, dos estratos de la realidad.
como cuando no nos hablamos a nosotros mismos, que casi siempre lo estamos haciendo al pensar, sino que conversamos con alguien, eso es un diálogo. Porque son dos razones que se están comunicando entre sí y entendiéndose. Por eso, yo le pongo como una primera categoría a cada uno de los ciclos. Y en el primer ciclo coloco la palabra monólogo. Monólogo porque es una sola lógica que se desdobla dentro de sí misma y que desarrolla todo su potencial. En el segundo periodo, que es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, coloco la palabra diálogo, porque ahí el espíritu ya se vuelve realista, harto, digámoslo así, de estar metido en sí mismo, busca la realidad exterior y aparece, por ejemplo, todo el paisajismo del siglo XIX, que hasta donde haya tiempo, por lo menos algunas referencias tenemos que hacer sobre los grandes impresionistas en pintura, Monet, Manet, eh, Renoir, que fue un poeta de la pintura, eh, y muchos otros, por ejemplo, Degas, Edgar Degas, o los postimpresionistas también, Signac y Seurat. En fin, ya veremos esto. Precursores también importantísimos como eh, el paisajismo inglés, que es importante porque es precursor, por, pero dentro de un periodo clásico del siglo XVIII. Y también algunos pintores franceses que fueron paisajistas, pero es un paisaje o romántico o clásico, y no como el paisaje impresionista, que como la misma palabra lo indica, porque fue una palabra un poco casual, pero que fue genial porque responde precisamente a una nueva estética y a una nueva concepción de la técnica que requería esa nueva inspiración. Un paisaje puede ser pintado, construido por un romántico o por un clásico o por un ultrarrealista. Y el ultrarrealista lo que haría pues, sería más bien una abstracción, un paisaje abstracto, una especie de colección de sombras chinescas, con una destrucción incluso de la figura determinada. Eh, el clásico pues trata de representar las cosas más o menos como las percibimos todos. Pero el romántico se sumerge en su propia subjetividad para crear. Y en cuanto a Beethoven, que es en lo que estamos, las dos primeras sinfonías no son románticas, son mozartianas, o sea, son clásicas. Y en algunos sectores de su desarrollo recuerdan enormemente, casi como si fuera un plagio, la música de Beethoven, sobre todo la finalización de el final de la sinfonía número 40 de Mozart. Prácticamente Beethoven sin ningún pudor, pues casi podríamos decir que la copió literalmente. O sea, no trató de disimular nada, con su originalidad y su genialidad, de acuerdo, pero con una gran influencia. También en esa misma época, con Beethoven con 30 y pocos años, 31, 32, empezó a componer sus sumamente clásicos conciertos para piano y orquesta, que fueron 5 grandes conciertos de un clasicismo que ya tiene matices netamente románticos, pero por su estructura y también por el colorido externo, la luminosidad que, que se suscitan oyéndolos, podemos decir que están dentro del periodo clásico de Beethoven. Ya a los 35 años de edad,
eh, con la quinta sinfonía, porque bueno, la tercera sinfonía ya es romántica. Las dos primeras son mozartianas. La tercera sinfonía, que él le llamó heroica, porque se la dedicó, luego se arrepintió de todo eso, pero se la dedicó al máximo héroe de la época, que era Napoleón. Fíjense ustedes, dos personajes contrapuestos y uno de ellos, Beethoven, dedicándole una sinfonía al usurpador que le llamaron así a Napoleón, creador de una sucesión de guerras, de matanzas horribles y que luego eso se desmoronaría totalmente. Los personajes de los periodos idealistas son fundamentalmente creadores. Y en cambio, la actitud de la humanidad en los terceros periodos es destructiva. Pero bueno, entonces la tercera es ya típicamente romántica. Yo les recomiendo que si pueden escuchar, ahora hay muchas facilidades para, hasta por el celular, de captar música clásica, que eh, traten de conocer si no la han oído. La marcha fúnebre, no, toda la tercera sinfonía, pero la marcha fúnebre que aparece en la tercera sinfonía de Beethoven, que es una de las piezas de las creaciones más solemnes, profundas, verdaderamente sublime, porque uno se imagina que el alma de la persona a la que está orientada a esa creación va ascendiendo al reino de los cielos y en el momento culminante es cuando ya se despega totalmente de este mundo el alma humana. Y eso es romanticismo absoluto, es un proceso subjetivo, netamente creador, que hay que pensarlo y sentirlo, que no nos ilumina la imaginación visual, como ocurre, por ejemplo, con un autor que lo vamos a estudiar como representante del segundo periodo de música, que es Richard Wagner. Porque en Richard Wagner ya hay una dialéctica, no hay un monólogo, sino un diálogo con la realidad exterior. Y por eso la música de Wagner es descriptiva y nos suscita imágenes visuales cuando la oímos. O sea, nos entra por los oídos. Claro está, porque es acústica, la música. Pero nos ilumina las imágenes visuales que tenemos y también la asociación de ideas, la memoria. Es lo que se llama, y ya lo volveremos sobre esta palabra, lo que se llama sinestesia, que se escriben las dos con S, sinestesia. Y por ahora les doy esta definición, y si la captan bien, y si no, pues insistiremos más adelante en esto. Sinestesia es la influencia de un órgano sensorial en otro. Oímos una cosa y nos influye en lo que nos imaginamos visualmente o en nuestras emociones, nuestros recuerdos. Un olor nos recuerda a veces a una persona o una situación. Eso es sinestesia, para ponerles un ejemplo muy claro y que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. En la quinta sinfonía, que ustedes la conocen como la Sinfonía del Destino, y está muy bien que se le haya llamado así, me parece, porque el destino del ser humano con todas sus adversidades, sus mezclas de optimismo y de pesimismo, con la alternancia de cavernas y de superficies, para decirlo de una manera muy gráfica, en la vida, que cualquier persona sabe que así es la vida. Tal vez ustedes pues todavía no han pasado, bueno, pero ya han pasado por etapas bien definidas en que pues, no pueden decir, yo creo que nadie puede decir que no ha sufrido, porque ¿quién no sufrió en la escuela por algunas cosas? Por los estudios siempre la tensión de si vamos a quedar bien, de lo que nos dijo la maestra,
En el colegio más todavía porque hay más desarrollo y ocurren más cosas, o lo que ocurrió con una compañera o compañero. O sea que nadie puede dudar de que la vida es, como dicen en España, una de cal y otra de arena. ¿Y qué tiene que ver esto con, o sea, una alternancia de lo bueno y lo malo, del mal y el bien? Una concurrencia, una rivalidad entre el espíritu del mal y el espíritu del bien. Dios y el diablo para la gente que pues piensa en esa tradición religiosa cultivada, por ejemplo, por el cristianismo durante miles de años, de que el genio, el espíritu del mal, está siempre al acecho a ver el descuido de Dios, el descuido del espíritu del bien. Y en la historia tenemos la misma dialéctica, porque ya dije que dialéctica, entre otras cosas, es alternancia, como cuando hablamos con una persona, ¿no? Que hay el intercambio de opiniones. Y en la música de Beethoven, ya desde la quinta sinfonía, tenemos esa alternancia muy marcada, porque en Beethoven se pasa constantemente de la concentración del espíritu en sí mismo, en el monólogo interior más profundo, se pasa al éxtasis. Éxtasis literalmente es una palabra que significa estar fuera de sí y que es el extremo que se logra a través de emociones muy diferentes. Por ejemplo, una alegría desbordante, una exaltación de alegría, exultación, es la palabra que se emplea para una alegría extrema, nos descentra. Como que en la alegría, que todos sabemos que en los momentos de alegría disfrutamos, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no somos muy profundos en esos momentos de alegría y el tiempo, somos tan superficiales que el tiempo mismo se nos va volando y más bien al cabo de 4 o 5 horas de estar con gente muy agradable, una fiesta de amigos, miramos asustados de pronto, nos acordamos del reloj para ver si no nos hemos pasado de una hora adecuada, pues, o sea, sí, o que hay que ir a cumplir con una persona, entonces eh, nos preocupamos de eso porque sabemos que en los momentos de alegría, el tiempo vuela muy velozmente, mientras que en los periodos de tristeza, sobre todo de tragedia, de drama interno, no estamos alejados de nosotros mismos, sino que estamos metidos en el propio tiempo racional y espiritual. Y sentimos que el tiempo no transcurre, que está como estancado, precisamente porque estamos constantemente como en una espiral en torno a las ideas o los sentimientos que nos tienen embargados en ese momento. En Beethoven se pasa entonces desde, desde ese drama interno de concentración, de ensimismamiento, de monólogo, al éxtasis, que es todo lo contrario, el estar fuera de sí, pasando por toda la gama de las emociones. Y es un recorrido por todas las posibilidades de expresión del alma humana. Las otras sinfonías, a partir de, para darles una visión general de las 9 sinfonías, la sexta sinfonía, bueno, sexta, séptima y octava, esas 3, sin dejar de ser románticas, van poco a poco acercándose a Beethoven a una mentalidad
donde el romanticismo absoluto, el hermetismo del monólogo va poco a poco filtrando elementos clásicos. Por eso yo creo que la novena sinfonía de Beethoven, que ustedes la conocen como sinfonía coral, porque en el último movimiento introdujo la voz humana colectiva, en que recitan un poema romántico que se eternizó, desde luego, al introducirlo Beethoven en esa sinfonía de Schiller. Schiller, se escribe con S-H, Schiller. Schiller, la Oda a la Alegría, que ha llegado a ser casi hasta popular, porque a veces hasta he oído por ahí algún celular que tiene que para anunciar una llamada aparece esa Oda a la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Y creo que ya esa sinfonía es difícilmente clasificable como romántica porque tiene ya una apertura al clasicismo de la segunda mitad del siglo XIX. Se me olvidó decirles, bueno, que se ubiquen que Beethoven nació en 1770 y murió en 1727. Hay libros en que aparece 28, bueno, pero les doy el dato de que Beethoven, por el ciclo vital, se ubica totalmente en el periodo romántico y que después de Beethoven ya se va perfilando y yo creo que la novena sinfonía de Beethoven abre ya brecha técnica para el clasicismo musical que va a ser la característica técnicamente de la música de Richard Wagner, que trató de ser beethoveniano y romántico como Beethoven y no fue ni lo uno ni lo otro. La clasificación de Wagner, como veremos, sobre todo por su técnica musical, es de clásico, de romántico terminal, con un paso metido muy a fondo en el clasicismo y en la música, se adelantó a la música del siglo XX. Por lo tanto, vean ustedes lo importante que es lo de los ciclos, que un genio como Wagner trató de ser tan romántico y tan beethoveniano como Beethoven, y su tecnología musical no le permitió, o sea, lo que le salió de su capacidad, de su genio, no era romántico, pero los dramas musicales de Wagner, como veremos, tienen un argumento netamente romántico y eso confundió a algunos musicólogos que pues trataron de encontrarle ubicación dentro del romanticismo. Y entonces por eso dicen que es un romántico tardío y es un neoclásico. Y eso es técnicamente, ante todo, Wagner. Lo pongo como adelantando al tema que en música nos toca detenernos un poco en Wagner, porque es muy representativo de lo que estoy diciendo, que los ciclos históricos, la espiritualidad específica de cada uno de ellos se les impone a los genios. El genio tiene capacidad creadora, pero no puede saltarse su propia sombra. No puede estar y saltarse su propia sombra, lo digo, porque es como salirse de sí mismo. Él es una planta de una determinada época espiritual. Y todo lo que asimiló en su vida es de la época que le tocó vivir y por eso no se puede salir de ahí. Por más genio que sea o que quiera ser. Y el ejemplo es esto de que un genio de la música como Wagner quiso ser beethoveniano y romántico y no pudo. Y además que los dramas musicales de Wagner, él escogió argumentos, historias para musicalizarlas netamente románticas. Vamos a ver si tal vez a Natalia Sosa, ¿verdad? Sosa, le podemos extraer alguna opinión sobre esto. Como he hablado de unas cuantas cosas, tal vez lo último que he dicho o lo que a usted le parezca.
Bueno, yo en realidad con la música de Beethoven no conozco mucho, entonces la verdad no, o sea, no puedo como tal vez opinar desde lo que yo conozco o de lo que creo porque no la conozco. Tal vez sí la he escuchado, principalmente la última que mencionó, la de la Oda a la Alegría, que es una de las Sí, más conocidas. sí, la parte coral de la novena Ajá, sinfonía. ajá, pero el resto no, o sea, no la ubico, entonces no sé. Bueno, Profe, yo tengo una duda. bueno, no importa, porque de todas maneras esto, lo que estamos estudiando sirve para motivarlos a ustedes que cuando oigan esa música, que algunas cosas, no todas, pero algunas cosas de Beethoven, por ejemplo, nos gustan, pues poder entender un poco cómo es esto del espíritu a que pertenece. ¿Sí? ¿Quién? Profe, yo tengo una duda, disculpe. Es que entiendo muy bien, digamos, lo del el anacronismo de estratos culturales, pero no entiendo a qué se debe, o sea, por qué es que se contradicen estos dos personajes. Por ejemplo, si es como algo que ellos deciden al inicio de su carrera, como me voy a identificar con este movimiento, o si es algo natural, completamente espontáneo. Sí, esa es una pregunta muy útil para nosotros, Amanda, porque yo a veces, yo creo que en ustedes todavía no se me ocurrió, pero generalmente en ese punto lo que aclaro desde el principio es que lo planteo en, en forma de precisamente de interrogación o em, de inquietud, que es la inquietud que usted tiene, de que por qué, si una época se dice de ella que es romántica, y alguien pregunta, ¿y por qué dicen que esa época es romántica? Bueno, porque ahí está Hegel, que fue romántico, ahí está Beethoven, porque es romántico. Eh, Goya, máximo genio de la pintura española, en el periodo más profundo de su vida, con las pinturas negras, fue netamente espiritual y metido en su subjetividad y por tanto romántico. ¿Por qué Goethe? La novela francesa, Bernardino de Saint-Pierre, por ejemplo, con su Pablo y Virginia, Alfonso de Lamartine, Leopardi en música, los grandes poetas alemanes de ese periodo como Hölderlin, que fue compañero de Hegel, o Heine, que se escribe con H, Heine, H, Heine, Heine. Y entonces el planteamiento de la compañera, si lo han oído, me interesaría mucho que pusieran atención a lo que ella plantea y lo que yo le puedo contestar. Y es que alguien me podría decir inmediatamente, bueno, si la, si la época se llama romántica es porque los autores más importantes de ese periodo fueron románticos. Sí, pero es que lo que yo quiero preguntar, y es el planteamiento de Amanda, es que ¿por qué fueron todos ellos? ¿Por qué? ¿Fue una casualidad? ¿Se pusieron de acuerdo? Pues imposible que se pusieran de acuerdo. Si uno hizo música, el otro filosofía, y pintura, escultura, en todo lo que se hizo hubo una condición romántica. O sea, ¿qué fue lo que sin que ellos lo decidieran, porque no podían decidirlo? O sea, cada autor desarrolla su obra espontáneamente y le sale romántica. ¿Y por qué a los otros también lo que hacen en escultura, en teatro, en novela, en poesía, les salió romántico todo lo que hicieron? ¿Una casualidad? No. ¿Lo decidieron ellos? Tampoco. Cada uno de ellos decidió espontáneamente, por capacidad creadora, la cosecha que tenía. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué esa cosecha que le salió a este y al otro, en lo que hicieron, resultó romántica? Y eso es por el espíritu de la época, que los envuelve a todos. Y ya lo acabo de decir, y lo vuelvo a repetir a propósito del planteamiento de Amanda,
que ningún genio se puede salir. Recuerden lo que dije de Wagner, que trató de ser beethoveniano y romántico y no pudo. No pudo porque, ven ustedes, ¿por qué no pudo Wagner? Porque Beethoven nació en 1770 y Wagner en 1813. Hay 43 años de distancia entre esos dos nacimientos. Por tanto, eso es más o menos el promedio que yo he observado que dura un ciclo histórico. Pertenecen a ciclos históricos totalmente distintos. Y el ciclo de Wagner es el que viene después del ciclo romántico, que es el de Beethoven. Ahí espero que, bueno, vamos a ver cómo lo ven ustedes, usted misma que planteó eso, Amanda. Me gustaría que volviera a hablar para ver si ahora, o sea, cómo lo entiende usted ahora. O sea, si esto le aclara la situación, porque ya le digo que el planteamiento es muy lógico y a veces yo me adelanto a eso y lo explico como creo haberlo explicado ahora. Sí, no, obviamente entiendo que pues es el contexto sociocultural que permite la Eso es. creación de esas obras, pero me queda la duda de entonces si el contexto sociocultural es igual para todos los creadores, ¿por qué sigue habiendo una contraposición, digamos, como por ejemplo Beethoven, Napoleón? Porque hay dos personajes tan distintos en una Bueno, misma época? bueno, sí, eso es lo que yo he llamado el anacronismo. Anacronismo significa contradicción, contraposición, desajuste de tiempos, de que pertenecen a tiempos históricos diferentes. Beethoven, los revolucionarios, perdón, Napoleón, y antes, bueno, él perteneció a la Revolución Francesa y con 20 años de edad, Napoleón demostró ya jovencillo su genio militar e intervino en la Revolución Francesa y luego se aprovechó de esa situación y se convirtió en emperador por su genio militar. Pero, o sea, era un personaje típico de un tercer ciclo. Esto sirve y por eso yo le dije que el planteamiento suyo es muy útil para nosotros para ver claro que el ciclo histórico se le impone a los creadores, a los protagonistas históricos, y que Napoleón actuó como le correspondía, como hombre de acción, ser, y todo lo que hizo responde a un ciclo histórico tercero, a un ultra realismo, como los revolucionarios, y él mismo fue fundamentalmente revolucionario. Y por eso tiene la misma edad que Beethoven y que Hegel, que son idealistas, porque al mismo tiempo, y lo había explicado hace un momento Kevin Arias. Tal vez ahora, si vuelve a hablar Kevin, podríamos repasar esto, de que, porque a mí me parece que lo habías explicado muy claro, de que el tercer periodo de los macrociclos históricos es siempre de realismo extremo, con matanzas, con masificación del ser humano, con revoluciones, guerras civiles, eh, y procesos imperialistas. Típico. Yo lo comprobé en la historia universal. Solo que nosotros vamos a recorrer solo esto porque más bien tratamos de hacer mucho en la edad contemporánea. Pero para mí se cumple perfectamente en todos los periodos. Entonces yo creo, bueno, para subrayar, porque me parece que ya eh, con estos dos planteamientos de Amanda, tenemos la ocasión de repasar esto que hace un rato habías explicado. Si en este momento no te molesta hablar, Que Kevin. que lo repita, se refería. Sí, esto en relación a este anacronismo, que yo creo que Sí, eso es lo que habías explicado, el anacronismo, esa incongruencia que es la que observó Amanda, de que por qué de la misma edad personajes tan contradictorios. Es que ese es el tema, es el anacronismo, es la contraposición. Es una ola, es que ahí fue donde recuerdo que recurriste a la imagen, que yo creo que es muy gráfica, y yo la uso también, del oleaje, de que hay una ola que ya pasó y que, bueno, terminó ese sí, que ciclo. como las olas,
las diferentes etapas de un macrociclo también tienen diferente intensidad y así supongo que también va a afectar la espiritualidad de las personas que están viviendo en ese momento. Entonces, por eso es normal que hayan personas que son diferentes a tal vez lo que se considera la espiritualidad predominante en el momento. Porque así como viene una espiritualidad que aumentó por esa ola, viene una atrás que viene ganando fuerza. Entonces se van dando como si fuera un Al ciclo. mismo tiempo, o sea, va saliendo la otra y se va metiendo una nueva con características diferentes. Están dentro de la misma, del mismo proceso histórico, pero cada ola tiene su curvatura y sus condiciones. Y que contrasta entonces, cuando ya el oleaje tercero de un macrociclo anterior, que yo dije que era el macrociclo moderno, que empieza a principios del siglo XVII, recorre también 3 etapas y con la Revolución Francesa llega al final, que es un periodo de realismo extremo. Por eso aparece siempre un superdotado ahí con características de la época que le tocó vivir, que fue Napoleón. Bueno, y otros que fueron precursores de Napoleón. El mismo jovencillo, pues fue soldado activo y perteneció a el Club de los Jacobinos. Hizo lo que le tocaba como representante de un tercer periodo que es de realismo extremo. Entonces, eh, vamos a ver si Amanda ya ve esto, no sé si le convencen las explicaciones que estamos dando sobre algo que es muy importante, ya se lo dije. Todos estos dos planteamientos son esenciales para lo que a mí me interesa que vaya definiéndose. Sí, no, claro, sí, 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 ya entiendo. Es más como una influencia de otras, de ahí, las anteriores o las futuras, el futuro ciclo, digamos. Que al mismo tiempo que hay una ola que está ya caduca, a punto de descender, y otra detrás, como lo acaba de decir Kevin, otra detrás que la va a sustituir y que tiene características ya de un nuevo periodo. Y por tanto, los protagonistas históricos que aparecen en la nueva ola tienen que ser diferentes a la que se ha ido, porque la que se ha ido es la tercera ya. Corresponde al último periodo de un macrociclo anterior, que ya dije que empezó cuando se supone que no había renacimiento, sino que lo que había era el inicio de la llamada Edad Moderna, porque eso sí ustedes lo recuerdan, que la historia siempre ha sido dividida en partes tajantes, sirven, no cabe duda y nadie las va a quitar, pero no son divisiones internas de ese oleaje orgánico creador de las épocas. Y entonces hay prehistoria, edad antigua, edad media, renacimiento, edad moderna y el periodo que estamos tratando de analizar morfológicamente es la edad contemporánea, que por eso le llamamos eh, macrociclo contemporáneo. Entonces, bueno, Beethoven, ya dije la comparación que a mí me parece siempre muy clara. Beethoven es el espíritu absoluto, absolutamente romántico. Es la representación musical en grado máximo de lo que entendemos por espiritualidad. Algo que a mí siempre me preocupa en el curso es que se familiaricen con lo que en este curso llamamos espíritu histórico. Todos individualmente tenemos un espíritu y también ese espíritu nuestro individual participa del espíritu colectivo de la época que nos tocó vivir. Entonces, ustedes y yo, pertenecientes a generaciones históricas muy distantes, tenemos en común que somos contemporáneos porque estamos viviendo la misma época, el mismo sistema de valores, de actitudes, la mentalidad, el criterio general que tenemos sobre muchísimas cosas, que por eso se les llama tópicos, lo tenemos en común.
Pero es que además la influencia que la época que nos ha tocado vivir ha ejercido en nuestra manera de pensar es fundamental, independientemente de la originalidad que cada cual tenga. No solo los genios son eh, protagonistas, bueno, son protagonistas históricos, pero también las demás personas participamos del espíritu histórico que ellos llevaron un poco más allá con su originalidad. Eh, o sea, el genio o el protagonista histórico es una planta que arranca del mismo suelo nutricio, el contexto social, como hace un momento era la expresión que utilizaba Amanda, del contexto social, cultural, espiritual, en todos los estratos que hemos vivido y que el genio logra con su originalidad expresarlo de una manera muy bella en las artes, muy profunda en la filosofía, en todo eso. Pero que los demás estamos integrados en el mismo suelo que alimentó el espíritu de esos genios originales. Y no se puede salir, esto es muy importante, que Wagner no pudiera ser beethoveniano e idealista, se debe a que hay 43 años de distancia entre el nacimiento de Beethoven y él. Y más o menos 40 o 45 años es el promedio de duración de un ciclo histórico. O sea, Wagner pertenece ya a un ciclo, un segundo ciclo que es de realismo clásico. Y los musicólogos especialistas en Wagner ya no dudan de que la tecnología musical de Wagner es un clasicismo y no un romanticismo. Pero hay elementos en Wagner todavía románticos, como reminiscencias, eh, porque pues, tampoco se trata de contradecir radicalmente, quitarse de encima todo lo anterior, porque es imposible. Eh, hay siempre mezcla de elementos de la época anterior. Y me gustaría en los últimos minutos saber, porque de Beethoven quiero en otra clase, voy a tener que dedicarle otra clase porque también tenemos que hablar de Hegel. Voy a tratar de, cuando hable de Hegel, de resumirlo un poco más, porque de todas maneras es filosofía pura y lo que más me interesaría de Hegel es la estética y también de Goya, ese no es tan extenso, la pintura del español Goya, que es uno de los colosos de la historia de la pintura universal, y bueno, de Beethoven subrayar que es ante todo, pues toda la gama de las emociones están presentes, que hay una discontinuidad, una dialéctica que utilizó mucho el contrapunto, o sea, la contraposición de acordes, en que el segundo acorde parece como un rebote o como un eco del primero que se sintetiza. Por eso entonces, tesis, antítesis y síntesis, que es lo que caracterizó la dialéctica de Hegel. O sea, para mí, aunque eso no lo he leído, pero es una apreciación filosófica que creo es necesaria, útil, que se debe hacer, de que hay una coincidencia entre la dialéctica interna, el mecanismo interno de Beethoven en técnica e inspiración, porque se pasa de un momento a otro de la alegría a una tristeza profunda y que la tristeza profunda siempre llega un momento en que quiere estallar para convertirse en en un proceso melódico de diafanidad, de reconciliación, de suavidad. Todo esto, esta gama de matices aparece en Beethoven y esto es netamente romántico, mientras que en los clásicos hay una línea melódica más unilateral. Hay como una síntesis, pero un dinamismo que está constantemente tambaleándose de un extremo a otro en ese apasionamiento fundamental. Hay una búsqueda de la felicidad, pero al mismo tiempo hay como un hartazgo
de la felicidad y se va poco a poco sumergiendo la música de Beethoven en la tragedia. Tenemos que analizar en algún momento por qué los periodos románticos tienen una vocación de tragedia en todos los periodos en que han aparecido, en el siglo V antes de Cristo en Grecia, en el periodo de Shakespeare. Las obras más inmortales de Shakespeare son tragedias, algunas de esas como Hamlet, por ejemplo, Otelo, tal vez las conocen ustedes. Y entonces, para terminar, que alguien quisiera exponerme, aunque fuera brevemente, le contestaré para ver si la asistenta les revisa la lista, a ver si alguien tuvo problemas. No sé si alguien quiere formular alguna duda sobre esto de Beethoven. Yo le iba a decir, profesor, que me parece interesante algo que habíamos revisitado hace unas clases, me parece, que era el Oscar concepto, es. sí, Oscar, Oscar. Ajá. que era el concepto de historicismo. Ajá. Lo habíamos revisitado hace unas clases y habíamos mencionado que se recreaban momentos sobresalientes en la historia. Me parece interesante porque ahora usted dice, nos explica que por más que Wagner tratara de ser beethoveniano, nunca iba a hacerlo. Ya no estaba en su ciclo, digamos, ya esa etapa había pasado. Pero me pareció interesante porque entonces significa que sí puede llegar un punto en donde esa añoranza del pasado, esa idealización que se le da a lo que ya fue, nos lleva a recrear ese pasado, tal vez dentro de un macrociclo distinto, ¿verdad? Ya cuando sea momento de otro periodo romántico, que aunque no llegue a ser beethoveniano, porque ya eso va a haber pasado hace 150 años, digamos, sí va a entrar en una recreación. Beethoveniano no, Oscar, pero sí romántico. Romántico, ajá. Los detalles individuales o particulares no se repiten. Lo que se repite y se alterna es la espiritualidad de cada época. Sí, y Okay. esto del historicismo, estoy de acuerdo en que en cualquier momento lo tenemos que repasar para que quede bastante claro porque es un momento importante. Y los periodos románticos son historicistas, mientras que los realismos moderados y sobre todo el extremo realismo, el ultrarrealismo ya rompe totalmente con la tradición. O sea, un primer periodo en que se ama la historia y se la invoca y se la evoca y se la reconstruye. Y un segundo periodo donde ya hay una cierta frialdad por lo histórico. Y un tercer periodo donde la actitud es arrancarse la historia de la cabeza. No hacerle caso a nada, ruptura total. Entonces yo creo que valdría la pena. Y bueno, entonces un saludo muy cordial y los volveré a ver en pantalla, si Dios quiere, dentro de 15 días, porque estamos alternando lo sincrónico con lo asincrónico en esto de las clases, igual que en la historia, hay sincronía, como y anacronismo en la historia. Hasta luego. Hey, despídense. Gracias, profe. Muchas gracias. Me quedo tristísimo. Buenas tardes, hasta luego. Me quedo trágico. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí en el grupo les he subido las sinfonías de Beethoven para que esta semana tengan la oportunidad de escucharlas. Yo sé que les van a encantar, puesto que con otros grupos ya las han escuchado, se les ha podido transmitir básicamente ese sentimiento romántico del que habla don Luis. Además, probablemente les estaré subiendo un texto para la próxima semana. Entonces ahí nos estamos pues hablando por el WhatsApp. Sería Carlos Rojas. Presente, profe. Erika Araya. Buenas tardes, presente. Gracias, Erika. María Loría. María Paula.
Aquí. A María Paula. Diego Naranjo. Acá. Diego. Ujú. Tatiana Salazar. Tatiana Salazar. Kevin Arias. Presente. Daniel Bolívar. Daniel Bolívar. Paula Frer. Presente. Gracias, Paula. De Paula. Ah, no, es Paula María. José Daniel García. Presente, profe. Nicolette Honkins. Honkins. Presente. Sí, Siempre hola, me enredo. presente. Nicolette. Tranquila. Natalia Sosa. Aquí, presente. Gracias, Natalia. Isabel Sullivan. Isabel Sullivan. Catalina Aguilar. Presente. Gracias, Cata. Evelyn Arguedas. Evelyn Arguedas. Jocelyn Calvo. Claro, porque yo vi casi a todos conectados. Bueno. Oscar Campos. Presente. Oscar, gracias. Edgar Hernández. Buenas tardes. Edgar me pidió que le avisara que bueno, que se le había ido el internet, entonces que pues por eso no estaba ahorita al final de la clase. Gracias, muy amable. Jimena Lara. Aquí. Jimena. Francisco Lara. Por acá estoy. Ah, sí, Francisco. Fernando o Sebastián Loria. Aquí estoy, profesor. Ah, Sebastián, gracias. Michelle Murillo. Presente. Steven Núñez. Presente. Monse Otoya. Presente. Regalado, Monse. Ajá. Mariana Solano. Amanda. Presente. Ana Adriana. Mariana. Erika Torres. Mariana, sí. Sí, Mariana, ya te puse ahí presente. Por acá está Erika. Acá. Eso. Y Daniela Garbanzo. Presente. Amanda, pero yo sí te llamé a vos, ¿o no? A ver, Ay, no escuché. Creo que no. Solano Mariana. Pero es que yo no te tengo en este grupo, Mariana. ¿Usted hizo matrícula por inclusión o algo? Amanda, no. Amanda. Sí, yo le había escrito que en la primera clase no había podido asistir. Tal vez fue por eso que no me apuntó en la primera clase. No, de hecho ya es como, esta es como, ¿qué? Como la tercera, chicos. Ah, sí, la pasada sí estuve, en esta también, Ajá. pero la primera clase no estuve. Pero lo que me extraña es que no la veo en este grupo matriculada. Solo veo a Mariana. Solano, solo veo a Mariana. Qué extraño, ¿no? Bueno, si no, ahora le escribo por privado para mandarle la matrícula, porque sí estoy en este grupo. Ok, muy bien. Sí, ahora escríbeme porque yo de hecho también tengo a Daniela que se matriculó, ¿verdad? Por inclusión. Y a usted no la tengo en este grupo, Amanda. Qué extraño. ¿Me regala su número de carnet, porfis? B9 Ajá. 7592. B97592. Voy a ver, carnet. Y no te tengo en esto. Bueno, ahora hablamos entonces, Amanda, para yo buscarla en la lista y todo ya. Voy a buscarle de una vez y yo le escribo. Nos vemos entonces, ahí les recomiendo mucho las sinfonías para que se diviertan y de verdad que logren sentir eso
del periodo romántico con la música de Beethoven y nos vemos entonces de hoy en 15. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. y a todas. Gracias. Estoy terminando la clase, vamos.